Dejarles el contenido en el grupo y continuamos, ¿no? Habíamos quedado en los flagelos, ¿no? Y decíamos que los flagelos son unas prolongaciones que en muchas ocasiones son más grandes incluso que el propio cuerpo del organismo que pues tiene este tipo de prolongaciones, ¿no? Hay algunas bacterias, ¿no? Del reino Monera y en algunos flagelados del reino protista encontramos este tipo de estructuras. La idea es que estos, pues por el impulso, o más bien no impulso, sino por su movimiento, pues obviamente les ayudan el desplazamiento a los organismos que lo poseen. Vamos ahora sí, ¿no? A determinar lo referente a la locomoción en los organismos que ya son pluricelulares. Los anteriores eran unicelulares, es decir, una célula, pluricelulares, ya que son de 2 en adelante, ¿cierto? Que tienen varias células. Entonces, aquí podemos comentar que estos organismos han desarrollado pues estructuras que son un poquito más elaboradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que han desarrollado unos sistemas que son musculares, ¿no? Y óseos para su desplazamiento. De acuerdo también como con la forma en la que los animales o en la que los organismos propiamente se desplazan. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar un tipo de locomoción que sería el deslizamiento. ¿Ustedes qué entienden por deslizarse? ¿Qué entienden por deslizarse, chicos? Pues yo entiendo por deslizarse es como moverse, deslizándose. Sí, es como moverse, pero tal vez haciendo como una retracción, ¿no? Como un arrastre, podríamos decirlo, ¿no? Sobre una superficie, ¿no? Y este tipo de movimientos lo podemos ver en qué organismos. A ver, denme un ejemplo de algún organismo que ustedes vean que se retrae y se desplaza. O sea, se retrae, se extiende y se desplaza. Se retrae, se extiende y se desplaza sobre una superficie. ¿Cuál es un animal que a ustedes se les venga a la mente que hace ese movimiento, por ejemplo? La serpiente. Bueno, pero esa más bien se llama raptación, ¿sí? Inclusive le dicen culebreo. Pero entonces, en cuanto al, claro que pues también ellos hacen unos movimientos similares, pero podemos relacionar con el desplazamiento o deslizamiento, perdón, a los anélidos, a algunos gusanitos, por ejemplo, o a los caracoles, que son más, esos sí son como propiamente ejemplos del deslizamiento. Y ahora sí vamos con lo que tú decías, que eran los movimientos que hacen los gusanos propiamente y las serpientes, que se llama raptación o reptación, más bien no es rap, es reptación y culebreo, ¿no? Entonces esos son movimientos como serpentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque son, la palabra viene de serpiente, ¿no? Y aquí hay que una contracción y una relajación de los músculos del cuerpo y del sistema pues óseo que tienen este tipo de organismos. Entonces se retraen, ¿no? Y se relajan, se contraen y se relajan. Entonces eso le permite reptar, por eso se llaman reptiles y entonces se desplazan, ¿no? Ustedes han visto que inclusive hay unas serpientes que no reptan hacia adelante, sino hacia los lados y su avance es lateral, ¿sí? Hay diferentes tipos de movimiento de reptación. Propulsión a chorro. Esa creo que todos nos la imaginamos a un pulpo, ¿cierto? ¿Qué hace el pulpo? Como que se contrae y toma impulso y se va, ¿cierto? Sí se han dado cuenta cuál es el movimiento del pulpo, ¿cierto? Entonces, hace referencia a la expulsión del líquido o de agua, ¿no? En este caso, que genera una propulsión en los cuerpos, ¿no? Como los pulpos. Entonces, el pulpo encierra agua en su cuerpo
y cuando quiere desplazarse la elimina con mucha fuerza y entonces esa propulsión le da el impulso para desplazarse. Otro tipo de movimiento es la flotación pasiva, ¿no? En esta se dan básicamente en los organismos que viven sobre el mar, ¿no? Y ustedes los podrán encontrar, o esos movimientos se dan en el plancton. El plancton, si ustedes saben, siempre se encuentra como en la superficie marina, ¿no? Entonces, este movimiento consiste en que las corrientes justamente son las que mueven y desplazan a este tipo de organismos, que en este caso serían pues todos los que conforman el plancton. Y la natación activa, pues ahí sí no hay nada que decir. Yo creo que todos sabemos o lo relacionamos con ¿qué? Con los peces, por ejemplo, ¿cierto? La natación activa. Pero también esta natación se la puede relacionar con algunos reptiles, ¿no? Por ejemplo, el cocodrilo. O algunas aves que nadan muy bien, por ejemplo, los pingüinos, ¿no? Ellos son capaces de introducirse dentro del agua y generar un movimiento de natación o de buceo que les permite desplazarse incluso hasta largas distancias, ¿sí? Entonces, a estos animales se les ha encontrado esqueletos, por decir de alguna manera, especializados, ¿no? Que les permiten justamente hacer ese proceso de locomoción o de desplazamiento a través pues, de sus estructuras corporales. Hay algunos peces óseos, ¿no? Que tienen un saco que es como una membrana, ¿no? Que se denomina vejiga natatoria. Estos están ubicados, pues obviamente, en la parte interna, básicamente por los intestinos o en la cavidad intestinal, ¿no? Entonces, esta también les ayuda como a la propulsión y entonces en consecuencia, pues al desplazamiento, ¿no? Y este desplazamiento se direcciona, ¿no? O sea, toma la dirección, o sea, hacia dónde va a través de las aletas, que estas son estructuras también, ¿no? Que fijan soporte al pez, ¿no? Y están conformadas, por decirlo de alguna manera, por repliegues en la piel, ¿no? Y también algunos soportes óseos o cartilaginosos que se llaman radios. Estamos hablando de los peces. Ahí no, esperen un momentico que yo no sé quién es que escribe tanto. Que me están enviando las tareas porque saben que mañana ya es el último día. Bueno, entonces estábamos hablando de las aletas, ¿no? Que les sirven para el desplazamiento, por ejemplo, de los peces principalmente, ¿no? Tipos de aletas, ustedes los van a encontrar ahí en la guía, ¿no? Hay unas aletas que son pectorales, ¿no? Que son o se ubican en la parte o en la región anterior de los organismos, o las aletas que son ventrales, ¿no? Que se ubican en la parte superior de los organismos. Otro sistema para el movimiento, ¿no? De los organismos podría ser el sistema de palancas o extremidades. Entonces, aquí pues ustedes saben que muchos organismos han desarrollado las patas, tanto delanteras como traseras, ¿sí? Y pues obviamente no, esas les van a ayudar para tener un soporte, para poder saltar, para poder correr, ¿no? En espacios terrestres principalmente, ¿no? Y cuando tienen que nadar, por ejemplo, ¿no? En el caso de los anfibios, entonces estas patas las utilizan en lugar de como no tienen aletas, pues utilizan las patas para nadar, ¿no? En cuanto a las aves, por ejemplo, ellas principalmente pues su medio sería el terrestre, el aéreo, ¿no? Pero también funcionan, por decirlo de alguna manera, en el medio acuático. Los mamíferos están en el medio terrestre, entonces han desarrollado
pues la mayoría, ¿no? Han desarrollado sus extremidades con el fin de poder realizar movimientos, ¿sí? Propios de los que se hace en la tierra, por ejemplo, correr, por ejemplo, caminar, ¿sí? Saltar, ¿sí? Y entonces sus extremidades justamente se han desarrollado para ejecutar este tipo de movimientos. Entonces, ya les decía yo que en los mamíferos, ya pasándonos a los mamíferos, se desplazan o nos desplazamos, ¿sí? De dos maneras. Uno son bípedos, es decir, nosotros, que como ya les digo, nos desplazamos en dos piernas, erguidos, ¿sí? Pero hay otros organismos que son mamíferos, por ejemplo, la oveja, por ejemplo, el perrito, el gatico, la mascota que tenemos, ¿no? Que se desplazan en cuatro patas todavía, ¿no? No han desarrollado todavía la función de mantenerse erguidos. Entonces, su sistema locomotor o una parte del sistema locomotor que son sus extremidades aún tienen contacto directo, por ejemplo, con la tierra. Y obviamente les van a dar todas estas funciones de agilidad, de estabilidad, de velocidad, de protección, ¿no? A través, pues, de dichas extremidades. Y entonces estas adaptaciones, pues, también se van dando conforme a la, ¿qué les digo yo? A la necesidad y al sitio donde generalmente están ubicados, ¿no? Dentro de estas necesidades, como ya les digo, hay algunos que han desarrollado pues algunas habilidades y las adaptaciones han podido hacerlas de manera que se han podido, por ejemplo, como los canguros, establecer un equilibrio en las dos paticas, ¿sí? O en los seres humanos. Pero pues los demás, o la gran mayoría de los mamíferos, siempre ustedes los van a encontrar a través o desplazándose a través de sus cuatro paticas. Las adaptaciones en los organismos alados, es decir, los que tienen alas, y aquí sí tenemos que hablar de una gran variedad, ¿no? Porque los que tienen alas no únicamente son las aves. Nosotros encontramos alas en ¿qué? Encontramos alas en las aves, pero también encontramos alas en los murciélagos, que son mamíferos, o también encontramos alas en los insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son medios de locomoción, ¿no? Que han desarrollado los organismos, ¿no? Y han evolucionado de tal manera que les ayuden a garantizar su supervivencia, ¿no? Frente a otras especies. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les ayudan al desplazamiento, pero también les ayuda a huir de alguna manera, ¿no? A ser más ágiles, a ser más ligeros, ¿sí? Frente a otras especies y evitar su caza, por ejemplo. Entonces, les brinda fuerza, les brinda, por ejemplo, estabilidad, les brinda ligereza, o sea, ligereza hablo en que, o sea, tienen un cuerpo diseñado como para poder desplazarse en el aire, ¿sí? Propiamente. Ustedes saben que para desplazarnos por el aire, pues lógicamente a menos que lo hagamos en un avión, pues no lo vamos a poder hacer porque nuestro peso corporal no lo va a permitir y tampoco tenemos estructuras para ello. Pero los animales que han desarrollado este tipo de estructuras, como son las alas, pueden manejar el peso corporal, o sea, sus alas están diseñadas para que manejen el peso corporal propio del cuerpo, del organismo y puedan garantizar el transporte a través del movimiento de sus alas, ¿no? Justamente para volar es necesario disminuir el peso total del cuerpo, ¿no? Es decir, de si tiene huesitos o si tiene pues músculos o como tal la capacidad o la estructura del cuerpo como tal, ¿no? Se adapta de tal forma que las alas puedan sostener y sujetar y soportar ese cuerpo, el cuerpo que quiere desplazarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, las alas favorecen la elevación
y favorecen el desplazamiento y el deslizamiento a través del aire. Eso podríamos hablarlo o eso es lo que teníamos para hablar acerca de la parte de locomoción en seres vivos. Yo les voy a sugerir lo siguiente. Resulta que pues para la próxima clase yo ya les había dicho que ustedes van a presentar la tabla periódica y algunas tareas que están un poquito pendientes. ¿Sí? Entonces, mientras yo estoy haciendo la revisión de esas tareas, yo les sugiero que como yo ahorita voy a enviar la guía la empecemos a desarrollar la empecemos a desarrollar en este tiempito, ya nos quedan unos 12 minutos nomás porque yo tengo que desplazarme al colegio. Entonces, en esa media horita que a ustedes les queda de clase, por favor, revisen la guía, empiecen a desarrollarla y el día jueves, mientras hacemos la evaluación de los temas que les digo, de la tabla periódica y de la guía de excreción, que hay algunos o muchos, la gran mayoría no me la han entregado, entonces, pues van finalizando las actividades y van finalizando todo lo referente a la guía. Pues quien esté atrasado, por ejemplo, en las actividades que voy a revisar el jueves, pues tome este espacio de tiempo de esta horita que nos falta para que lo adelanten y lo culminen. Entonces, sí les voy a pedir el favor que este tiempo, o sea, si no tienen trabajo por un lado, tienen trabajo por otro. Si quieren, den inicio a la guía que las voy a compartir después de que cargue los videos y suba todo ahorita a clase, al grupo, perdón, y los que van adelantados en todo, los que van, ok. Si no han terminado las actividades que tienen que presentarme el jueves, entonces háganlo. Cojan esta ahorita, terminen su tabla periódica, terminen su guía de excreción y me la envían, por favor. Yo les pido que me lo envíen máximo esta tarde, porque realmente, pues lo que les digo, tengo que pasar las notas y pues no quisiera que aparezcan de pronto con notas debajo, si de pronto ya han trabajado. Entonces, chicos, pues no me queda más que agradecerles. No sé si tengan algún tipo de dudas al respecto de la explicación de hoy. Los quiero dejar con algunos 2 videitos. Ojalá que me alcance el tiempo. Uno es de la locomoción en unicelulares, ¿sí? Y quisiera ponerle la locomoción en pluricelulares, pero entonces, pues no sé si me alcanza el tiempo hasta que yo me vaya, porque a las 10:30 tengo que, bueno, por lo menos de unicelulares y a ver si la próxima clase yo les proyecto el de los otros. Espérenme, yo lo busco que estaba por aquí. Bueno, a ver, esperemos. Creo que es este. Ojalá que me salga bien. Y muchísimas gracias. Y si les, o sea, a las 10:30, un poquito antes, les corto el video y salimos porque lo que les digo, tengo que irme al colegio. Entonces, mil gracias por todo, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense y cualquier duda, pregunta, lo que sea, mañana nos vemos en el colegio. Yo voy a estar ahí para que por favor me pregunten y resolvamos las dudas para que podamos todos estar ya al día. Chicos, buenas tardes. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones, que lleguemos recargados de mucha energía para seguir con nuestro proceso académico, ¿cierto? Y pues de corazón les doy la bienvenida para que sigan, porque es importante y aleatorio con nuestro sistema óseo, ¿cierto? Porque van de la mano. Una parte que tiene que ver con la estructura, soporte, ¿cierto?, de los organismos, y la otra, cómo ese soporte permite que los organismos puedan desplazarse de un lugar a otro para realizar diversas funciones vitales, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que vamos a desplegar este periodo y vamos a empezar esta explicación. Entonces, lo más importante y a tener en cuenta para iniciar es qué es la locomoción, ¿cierto? Unos pueden pensar que es moverse, otros pueden pensar que es trasladarse, unos pueden pensar que es rotación, ¿cierto?
Pero cuando hablamos de la locomoción, hablamos de un proceso biológico, ¿cierto?, que realizan todos los organismos. Siempre hemos dicho que las funciones vitales las realizan todos los organismos, independientemente de que sean los organismos menos especializados o que sean los organismos más especializados. Todos los organismos, de alguna forma, ¿cierto?, por algún proceso, realizan las funciones vitales. Entonces, en este caso, la locomoción tiene que ver con una función biológica a través de la cual un ser vivo, cualquier ser vivo, se traslada de un lugar a otro. Eso es locomoción. Y si observamos las imágenes, entonces yo estoy poniendo aquí una serie de animales, pero también nos estamos dando cuenta que estamos generalizando organismos unicelulares como las bacterias. ¿Por qué? Porque todos los organismos, independientemente de su morfología o fisiología, realizan el proceso de locomoción. ¿Para qué se realiza ese proceso de locomoción? ¿Cierto? Para poder garantizar todas las funciones vitales. Dentro de ellas, conseguir alimento. Todas las especies necesitan conseguir alimento para su supervivencia. Segundo, alejarse del peligro, ¿cierto? Todas las especies, cuando se ven expuestas a depredadores o que se ven expuestas al peligro, entonces ellas por proceso de locomoción empiezan a huir, ¿cierto?, para evitar que sean comidas y de esa manera evitar la extinción de su especie. Entonces es otra función importante, alejarse del peligro. Tercero, es importante la locomoción para poder relacionarse un ser vivo con otro ser vivo. Ustedes saben que para que se dé una dinámica ecológica, ¿cierto?, en diferentes eslabones, uno debe tener una cierta relación con otros organismos que van a beneficiar mi proceso ecológico. Ejemplo, nosotros los organismos que no somos autótrofos, ¿cierto?, necesitamos buscar alimento de otras fuentes. Entonces, el hecho de que otra fuente me proporcione mi alimento para sobrevivir, eso ya tiene que ver con una relación, ¿cierto? Entonces, todos los organismos, independientemente de que sean de la misma o de diferente especie, en algún momento necesitan una relación estrecha con otra especie. Garantizar la supervivencia. Y creo que ese es el fin último de todos los organismos y de la biología. Sobrevivir, ¿cierto? Evitar la extinción. Lo que queremos es que nuestras especies aumenten exponencialmente en tamaño. Entonces, para poderlo hacer, todos los organismos de una u otra manera realizan o quieren garantizar el proceso de supervivencia. Búsqueda de pareja, ¿cierto? También es importante la locomoción para yo buscar la pareja y todas las especies buscar la pareja. ¿Por qué es importante la pareja? Para poder garantizar el proceso de reproducción, que es el que finalmente me va a permitir que las especies tengan un aumento exponencial y que se perpetúen en el tiempo, es decir, que sigan por muchos años. Realizar el proceso de migración es también muy importante. Muchas especies necesitan migrar de un lado al otro. Migración quiere decir trasladarme de un lugar a otro para conseguir pareja, ¿cierto?, en busca de alimento, pero la mayor causa de migración tiene que ver cuando en un ecosistema determinado los recursos se acaban, ¿cierto? Cuando yo veo que en este ecosistema que yo me encuentro se acaban los recursos, ¿qué hago, cierto? Me quedo aquí esperando a ver si vuelven a producirse los recursos y mientras tanto algunas especies empiezan a morir o algunos individuos empiezan a morir o algunas poblaciones empiezan a morir. No, los organismos cuando ven que escasean los recursos empiezan a movilizarse de un lado al otro por proceso de migración para buscar nuevos recursos y garantizar la supervivencia de su especie. Listo, entonces, el día de hoy, y pues como ya hablamos un poquito de lo importante que es la locomoción y cuáles son, y digamos que cuál es la importancia de esta locomoción para garantizar funciones vitales en los organismos, entonces en este seminario de biología vamos a empezar a ver todos los organismos cómo realizan este proceso. El día de hoy vamos a explicar locomoción en organismos unicelulares. Cuando hablamos de organismos unicelulares, hacemos referencia única y exclusivamente a las bacterias, ¿cierto?, que pertenecen al reino Monera. Entonces, aquí en la imagen estoy representando algunas de las bacterias que existen en ese reino Monera. Cuando hablamos de esa locomoción de esas bacterias, ¿cierto?, hablamos de que ellas tienen dos tipos de locomoción. El primero se llama un movimiento plasmático. ¿Sí? Cuando hablamos de un movimiento plasmático,
hablamos de que es un movimiento que se realiza a través de unas estructuras denominadas seudópodos. Si ustedes pueden ver esos seudópodos en esta imagen, entonces son estas prolongaciones, ¿cierto?, que estamos observando aquí en esta bacteria determinada, que lo que hacen es que ellas empiecen a realizar su movimiento de esta manera. Entonces los seudópodos empiezan a realizar el proceso de locomoción y de desplazamiento de esta manera. Entonces el movimiento plasmático tiene que ver con movimiento que se realiza en las bacterias, ¿cierto?, para garantizar su locomoción a partir de unas prolongaciones denominadas seudópodos, que son estas estructuras que nosotros observamos en las bacterias. Siguiente movimiento se llama movimiento vibrátil. Cuando hablamos de movimiento vibrátil, hay dos formas de realizar el movimiento vibrátil. La primera forma tiene que ver con una forma ciliar. ¿Qué quiere decir una forma ciliar? La forma ciliar quiere decir que las bacterias tienen una serie de vellosidades, ¿cierto? Y a partir del movimiento de esas vellosidades que tienen las bacterias, pues garantizan su proceso de locomoción y de desplazamiento. Hagan de cuenta, para realizar una analogía, sería como cuando ustedes observan un kiwi, ¿cierto?, que está supremamente lleno de pelitos. Entonces esos pelitos que tiene ese kiwi hacen referencia a esos cilios que tienen las bacterias. Es una analogía, quiere decir que esas bacterias están así con todo ese proceso de vellosidades para poder realizar movimientos de los vellitos. Y el otro tipo se llama un tipo de locomoción flagelada. ¿Qué quiere decir un tipo de locomoción flagelada? Es un tipo de locomoción que se da a través de una estructura denominada flagelo, como le dice su nombre. ¿Qué es el flagelo? Es una colita alargada, ¿cierto?, que tienen esas bacterias, que lo que hacen es esto, a partir de la colita, entonces ellas empiezan a realizar su movimiento. Entonces, los dos tipos de movimientos son movimiento plasmático a partir de seudópodos, ¿cierto?, movimiento vibrátil a partir de cilios y de flagelos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a iniciar con las explicaciones más sencillas. En este caso, entonces, iniciamos con locomoción en móneras en bacterias y tiene que ver con dos tipos de locomoción, ¿cierto? Muy diferente a cómo realizan la locomoción otros organismos, pero eso no indica que ellas no se puedan mover. Sí, ellas se están moviendo todo el tiempo y lo hacen a partir de qué estructuras, de los seudópodos, de los cilios y de los flagelos. Chicos, este periodo, digamos que nosotros cambiamos ya nuestros días de asesoría, nos vamos a encontrar los días viernes, ¿cierto?, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Ustedes ya saben que este espacio se garantiza para que ustedes puedan resolver las dudas que tienen frente a las clases o, digamos que lo más importante, retroalimentar los conocimientos explicados. Muchísimas gracias, espero que... Listo, chicos, esa era como la introducción. Si miran que eso fue como una de las partes que nosotros explicamos al inicio de la sesión. Entonces, pues dejemos hasta ahí. Si Dios permite, nos vemos ahorita el jueves ya con la evaluación de las actividades que nos faltan. Si es posible que me envíen pues algunas de ellas hasta hoy en la tarde, les pido por favor que lo hagan porque pues tengo que pasar las notas. Y si tienen algunas dudas también a través de el chat, pues podemos resolverlas. Entonces dejamos hasta ahí. Yo ya me desplazo al colegio, cualquier duda, mañana estoy ahí y pues resolvemos. ¿Listo? Entonces les agradezco muchísimo por estar presentes en la clase y no se olviden el próximo jueves de llevar ya todo completo para la clase. Y descarguen la guía porque vamos a trabajar en la guía, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, un abrazo y se me cuidan mucho. Feliz lunes. Chao, profe. Chao, Chao, profe.